Hola amigos, amigas, una vez más aquí con ustedes entre hermanos emprendedores. Y bueno, aquí Héctor Álvarez Tostado y mi hermano Ernesto. Y hoy vamos a platicar de un tema también muy padre e interesante que derivado de estas diferentes cápsulas que hemos ido platicando, pues a mí me han hecho mucho la pregunta de, oye, pues estaba muy padre la historia que han contado, esto, los negocios, aquello, pero pues obviamente no hay una forma o una fórmula tal cual como debe ser, pero me han preguntado mucho, hermano, del tema de cómo emprender. O sea, tengo una idea y quiero emprender, pero ¿cómo le hago? ¿Por qué? Porque pues muchas veces estás trabajando y tienes una idea o ya haces algo que empieza a ser como un negocio, pero como que viene el tema de cómo le hago para emprender. Entonces, bienvenido de nueva cuenta y pues vamos a platicar aquí de las diferentes fases que podemos ver de la parte de emprender y qué es lo que les recomendaríamos hacer, ¿no? Pues gracias, hermano, por estar aquí otra vez juntos. La verdad es que estar con ustedes platicando a mí siempre me pone en un papel de recordar contigo y de aprender más otra vez de lo que ya hicimos o de lo que vamos a hacer. Me refresca conceptos. Entonces, este entre hermanos está saliendo muy, muy bueno para comunicarles algo de lo que nos ha pasado en la vida y platicarlo entre hermanos, no como tanto teoría, sino un poco como lo que hemos vivido. Entonces, no lo tomen como una receta o como un libro de texto porque pues es emprendo o emprender, innovar, ¿no? Es para los chavos, es para los viejos, es adentro de la empresa o creo una nueva o puede ser en la política o no. Entonces, bueno, y creo que alguien, un gran amigo, Luis Luna, nos decía, oye, es que tú puedes tener muchos sueños, ¿no? Y esos sueños son padrísimos, pero pues si no haces nada, pues seguirá siendo un sueño, ¿no? Y hay veces que haces mucho trabajo, dices, me estoy esforzando muchísimo, ¿no? Porque quiero tener un negocio. Y entonces, pues tienes mucho trabajo, pero pues no tienes un sueño, ¿no? Entonces, eh, como que hay que equilibrar muy bien. Si tengo un sueño, lo tengo que convertir en un objetivo y tengo que empezar a hacer los pasos direccionados a ese objetivo. Entonces, cuando hay acción enfocada, los sueños se cumplen, ¿no? Y creo que eso es emprender. Emprender lo puedes hacer donde sea, cuando sea la edad que quieras, y eso lo platicamos después. Yo creo que el principal motor de nosotros como emprendedores, o mío como emprendedor, es la pasión de hacer algo bien para un cliente que no sabes que es tu cliente, pero se te antoja entrar a una industria y pues hay clientes que están comprando cosas y tú dices, yo puedo hacer eso mejor o yo puedo ofrecer esto y te empiezan a entrar las ganas de hacerlo, de venderlo, de decirles cómo y hacerlo muy bien. Entonces, para mí la pasión de emprender es de entregarme a un servicio. Y creo que así ha sido mi estructura de emprendedor. No necesariamente proviene de esta fuerza interna que, o sea, sí la tienes. Te tienes que aventar, tienes que perder el miedo, pero tienes que decir, me gusta hacer algo nuevo, me gusta crear algo nuevo y tengo que desarrollarlo, me gusta integrar gente. Entonces, emprender para mí es pensar en animarte en hacer un nuevo proyecto, pero claro, con un objetivo, con un tiempo y con los pasos seguros hacia donde quieres llegar, ¿no? Claro, y yo creo que emprender también es muy importante que sepamos que hay formas para emprender, ¿no? O sea, se puede empezar de algo de cero por completo, o también se puede emprender, que es lo mismo, o sea, al final es un modelo de emprender, que es, oye, pues quiero poner yo mi propio negocio, pues puedo tener una franquicia, eso también es emprender y vas a ahorrarte muchos pasos de experiencia, pero al final, pues no es tu marca. Entonces, yo creo que aquí coincido mucho contigo el tema de que no hay una fórmula perfecta, pero por ejemplo, a mí, así como tú hablas de este tema de cómo emprender y la parte del servicio y la pasión, a mí, por ejemplo, el tema de emprender siempre me nace por la parte de como las ideas de resolver un problema. Yo creo que de ahí viene la diferenciación, pero es donde viene este tema de, bueno, quiero emprender, pues a veces te llegan, por lo menos a mí, me llegan muchas veces, de repente estoy en la tranquilidad ahí de su casa y de repente, o en lo nervioso de querer hacer algo porque hay que moverse o no, o falta el dinero o hay que ver qué más haces para poder sacar adelante tu familia y de repente te llegan ideas. Y a mí, por ejemplo, tengo muy claro que es la parte de emprender, pero por poner un ejemplo, me acuerdo mucho cuando fue la pandemia, ¿no? Entonces, cuando fue la pandemia, todo el mundo estábamos, ¿qué va a pasar? Con miedo, con aquello.
Y de repente, pues yo me empecé a dar cuenta que pues mucha gente me ubicaba por el tema de los vinos y licores, pero pues estaba prohibido todo, no podía salir, no esto, no aquello. Entonces, pues lo único que te podías entretener era haciendo ejercicio, viendo la tele y bien, pues también nuevamente la parte de echarte un vino, ¿no? Y entonces estaba hasta prohibido. Y entonces ahí se me ocurrió, por eso hablo de lo de emprender. Dije, oye, aquí hay un mercadote ahorita para las entregas a domicilio. Entonces ya había yo hecho las entregas a domicilio en Farmatodo, ya había hecho yo entregas a domicilio en vinoteca y en minería, pero eran negocios establecidos. Pero en ese momento era pues todo virtual. O sea, veías a tus abuelitos, a tus papás y todo era por computador y hacías una llamada, pues era horrible, ¿no? Entonces, de repente yo empecé a ver que, oye, me piden, dije, oye, pues ¿sabes qué? Entonces, pues voy a emprender algo nuevo dentro del mismo negocio que era Vinogar. Y entonces ahí hablo de, pues bueno, era resolver un problema de, oye, yo te pongo los vinos y te los pongo a domicilio, pero con una parte que ya hay de conocimiento. Pero entonces lo primero fue crear el nombre y por eso puse Vinogar. Entonces yo, en mi caso, por eso digo, cada uno tiene como sus fórmulas, pero yo lo que hago es cuando se me ocurre una idea, lo primero que siempre hago, hermano, es cuál va a ser el nombre y checo en GoDaddy, así tal cual, si el nombre está disponible en internet. Mi hermano se burlará de mí, pero pues, mis amigos también, pero tengo más de 100 marcas registradas de dominios de internet que de repente un día estoy así, ahí estoy, la pongo y tengo desde el jitomatito, tengo Vinogar, tengo Cafépolis, tengo millones, creo que me gasto un dineral el tema de los dominios de internet, pero es lo primero que hago, porque digo, si se me ocurre algo y ya existe ese nombre o esa cosa que están solucionando, pues ya no sirve, ¿no? Entonces yo el primero, cuando se me ocurre algo primero es, el nombre está por ahí disponible en internet, sí, y el segundo paso que hago es a mi buen amigo Jorge Lemos, que se dedica a todo el tema de las patentes. Jorge, ¿está disponible este nombre? ¿Para qué? Para tal. Él ya es el que me dice, pues te toca la clase tal. ¿Por qué? Porque con eso ya digo, bueno, entonces ya mi idea puede jalar, porque entonces puedo crear mi página de internet, puedo crear mis redes, puedo crear obviamente una marca propia y de ahí pues ya le sigo dando a la cabeza. Pero yo son los primeros dos pasos que hago cuando se me ocurre alguna locura. ¿Tú, hermano, cómo empiezas cuando se te ocurre emprender algo? Son obligatorios, ¿no? Sí tienes que saber si la marca la puedes tomar, si el dominio lo puedes tener. Y cuando ya tienes una idea, es un sueño, ¿no? Entonces ahí estás empezando a dar unos pasos, decir, oye, la puedo terminar de armar. Y podemos pensar en el emprender. Ahorita podemos poner un ejemplo, a lo mejor que se nos ocurra local, ¿no? De decir, bueno, porque tienes también que estudiar el mercado, ¿no? Si a ti se te ocurrió una idea porque hay un mercado que viste. Y dices, en ese mercado yo podría hacer, entonces de repente alguien dice, voy a poner una taquería, ¿no? Y ese es un mercado, los tacos. Entonces, bueno, pero yo quiero hacer los tacos que yo sé hacer, que son los mejores, y a lo mejor son de asada. Entonces pues, dices, voy a hacer tacos de asada, pero si no revisas bien, bueno, cómo se toman los tacos de asada en la zona en la que tú quieres estar, pues no es lo mismo venderlos en una zona muy popular, con una zona media, con una zona de tráfico, con una zona elegante que adentro de una plaza. Pues ya entonces, bueno, son distintos tipos de platos, condimentos, precios, costos. Entonces, empiezas a darte una idea, pero al final vas a hacer los mejores tacos del mundo, ¿no? Entonces, bueno, tienes que pensar que vas a hacer un producto, que el taco sea el mejor, que te ubicas donde debe de estar, y pues lo más lógico es que te vas a diferenciar y no vas a poner tacos de asada enfrente de otro de tacos de asada. Igual hay un taco árabe enfrente, pero pues tú vas a traer tu receta y es otro. Entonces, de tener una idea es porque hay un cliente que quiere comprar algo y tú puedes crearle el taco y entonces empezar a llevar. Y de ahí viene, pues, con qué nombre, ¿no? Y con qué sabor, y con qué imagen, con qué colores, y qué redes sociales voy a hacer. Y básicamente así empieza un emprendimiento. Entonces, pues voy a hacer taco. Podría ser hiper sofisticado en un tema de hacerlo, a lo mejor un emprendimiento digital, un emprendimiento de, no sé, alguna molécula, de alguna impresión en 3D de materiales para construcción. Entonces dices, bueno, pero creo que el ejemplo que estaba yo platicando sirve para echar a volar la imaginación de, bueno, pues ese ingeniero va a tener que aprender y se dio cuenta que hay un mercado que están construyendo ciertas piezas prefabricadas y que se pueden imprimir con concreto y que se pueden hacer en un blog. Y entonces va a decir, oye, sí, pero ya lo hacen, pero ¿cuál sería mi ventaja de mi producto o de mi distribución? Y empiezas a armar. Y aquí está, el sueño es poner un negocio. Después, no, espérate, ponle nombre y apellido. Y después que ya sabes a qué negocio le quieres tirar, pues lo vas acomodando en el mercado y le vas dando una identidad
gráfica, de dominios y de todo, ¿no? Pero yo creo que el primer paso sí va por ahí. Lo sueño y luego me garantizo que lo puedo hacer con la marca que quiero trabajar, ¿no? Sí, y yo creo que ahí es muy importante que todos los que están pensando en emprender, ya sea porque ya hacen algo o trabajan en una empresa y quieren poner algo para tener un ingreso adicional, que a veces nos quitemos un poco estos mitos que a veces a nosotros nos pasó y te puede pasar, pero que te puedes ahorrar mucho tiempo y mucho dinero, porque a veces decimos, quiero esto, no tengo dinero para hacer, es algo muy grande. Entonces, esta pequeña idea la puedes empezar primero en chiquito y ahí te vas dando cuenta si el mercado sí está, porque a lo mejor tú puedes pensar, oye, sí, el mercado quiere esto y resulta que no lo quiere. Pero en vez de poner ya un local, poner una tienda y que ya te estás gastando, que es lo que luego no nos avisa, ¿no? Y si vas a poner tienda, pues te vas a tener gastos de una licencia, remodelación, computadoras, internet, luz, gas, aire, hasta literal te van a cobrar hasta por respirar, ¿no? Entonces, la ventaja es cuando tú dices, oye, pues voy a emprender, lo puedo empezar en mi casa. Si yo voy a hacer las galletas, como dices, voy a hacer las mejores galletas porque tengo la receta de mi abuela. O quien hace cremas, oye, pues tengo la crema que quita las arrugas. Pues lo hago, pero hay que empezarlo. Yo siempre digo, es bueno empezar primero a escala pequeña para que te vayas dando cuenta, vayas corrigiendo y vas atacando un mercado, un nicho y vas viendo si realmente hay mercado para tu idea y no estás ya hipotecando el resto de tu vida, ¿no? Y creo que también algo que yo le diría mucho a los emprendedores es que también a veces yo escucho mucho, sobre todo a los chavos, el tema de decir, quiero emprender para ser dueño de mi tiempo. Pues déjenme decirles que cuando emprendes, de lo que menos dueño eres es de tu tiempo, ¿no? Porque es cuando estás entregado al 24/7 a esta idea que traes loca y tienes que meterle para ver qué realmente funciona y ahí empiezas haciendo todo, ¿no? El negocio que sea tienes que aprenderlo. Yo es lo que recomendaría. Tienes que, si vas a hacer las galletas, pues que te sepa exactamente la receta. Si vas a hacer una crema, lo que vayas a hacer, pero que conozcas todo el proceso para que después puedas ir mejorando y teniendo esta forma de ir escalando las cosas. Pero yo creo que ahí ya iríamos, por ejemplo, si vamos poniéndole como pasitos, tengo una idea, lo voy a hacer con pasión. Voy a resolver un problema, le voy a poner un nombre, está disponible o no. No hagan algo sin estos pasos porque si no, luego a lo mejor ya lo empezaste, ¿no? Por ahí también en el podcast ahí que luego escuché y no sé si lo viste, hermano, pero de un artista famoso de un grupo, pues que le dicen un apodo y él tiene la marca registrada y un cuate puso unos tacos o una comida de ese estilo y pues cuando ya se empezó a funcionar muy bien, pues llegó el otro y dijo, oye, pues este es mi nombre. Y al final, pues digo, llegaron a un buen acuerdo porque se asociaron. Pero si él no hubiera querido, pues la marca ya era de él. Y entonces quitan, todo, ¿no? Se la quitan y entonces y a lo mejor empezar, aunque eran los mismos tacos o la misma comida en el mismo local, simplemente el hecho de quitarle después de 1 año o 2 el nombre, puede ser que ya, adiós, ahora sí que sepultar ese negocio. Entonces, poniéndolo en pasos, idea, un negocio, resuelvo un problema, lo hago con pasión, le pongo un nombre y después le pongo un nombre, registro la marca, ¿no? Yo creo que como para ir como que acomodando. Y esos pasos, parte, como decimos, son para todos. Digo, no es un libro de texto, pero también sería para quien sea. Muchas veces decimos, oye, es que aquí hay alguien que está volviéndose loco. Y no, fíjense, alguien un día se le ocurrió inventar las criptomonedas, ¿no? Y pues bueno, el cuate lo único que hizo fue hacer un mercado nuevo. Pero hay quien aprovechó este mecanismo, pues, oye, yo puedo hacer algo ahí, que quiero vender arte, ¿no? Dices, ¿cómo? Si ni siquiera la gente tiene criptomonedas. Pues total, fue una nueva tecnología, y entonces la gente habla de la tecnología de las criptomonedas, y estaba una y luego la otra, y vamos a hacer data mining, ¿no? Y de repente alguien dice, yo voy a vender mi arte a través de las cripto. Y dices, no se puede. Bueno, ¿cómo que no? Ahora es una industria completa vender arte, y están los NTFs que apoyaron este primer movimiento. Entonces, de repente, pues se puede emprender en lugares que dices, ¿cómo es posible? Hay un negocio nuevo dentro de otro negocio nuevo, ¿no? Claro. Sí, es en un mercado. ¿A quién se le ocurrió esa idea? Pues a alguien que está en el mundo digital, que está muy joven y que estaba viendo esto y que a lo mejor lo entendió el mundo financiero desde la raíz con las criptomonedas, que a lo mejor unos no lo entendemos. Pero ahí hay un mercado para emprender. Entonces, ¿dónde puedes emprender? Híjole, casi hasta en la basura, ¿no? Sí. Básicamente dice, sí, aquí hay necesidades, el ser humano vive
necesidades. Entonces siempre vas a encontrar cómo puedes solucionar en cualquier tipo de mercado una necesidad y arrancar una empresa. Y de ahí vienen los pasos fundamentales de arranque. Y pues lo que les decía, mientras no te animes a dar el paso y hacerlo formalmente y le digas a todo el mundo, ya arranqué mi negocio y estoy haciendo esto, se queda sin pasos, ¿no? Se queda sin que empuje el motor y se convierte en una idea, no en un emprendimiento. Entonces hay que lograr que la idea baje al emprendimiento, ¿no? Y ya que está ahí, yo creo que además de lo que vamos platicando, algo que no se nos puede olvidar, que es normalmente la muerte de muchas empresas, pues es, si no vendes, por muy buen producto que tengas, por muy buena idea que tengas, si no vendes, pues vas a estar muerto en el corto, mediano o largo plazo. Tienes que vender. Entonces yo creo que ahí también ya el mundo ha cambiado porque, pues digo, lo que puedas hacer, pues también hoy hay marketplace muy importantes como Mercado Libre, como Amazon, que ahí mismo tu propia idea la puedes meter y te están viendo millones de personas, de gente que está dispuesta a comprar, ¿no? Entonces, yo por eso digo, bueno, ya que tienes el nombre, ya hicimos todos tus pasos, luego es, bueno, yo siempre recomiendo, lo puedes hacer enorme, pero yo siempre recomiendo más empezarlo a escala menor para poder irlo corrigiendo y apoyarte mucho en toda la tecnología que ya hay hoy en día, que pues este Mercado Libre, esta Amazon, Alibaba y todas estas que hay, pues te ponen un mercado que antes era muy difícil de llegar y que es gente que además normalmente está buscando porque cuando entras a una aplicación, por lo menos yo creo que el 90% que entra a Amazon es porque quiere comprar algo, ¿no? Entonces ahí es donde puedes también tus emprendimientos, tener un mercado mucho más grande que te esté viendo y no solamente local, pero sí con unos costos más establecidos. Y ya de ahí, bueno, pues obviamente viene la parte ya formal, ¿no? De decir, oye, pues ya, ahora sí, ya tengo mi nombre, ya tengo mi producto, resuelvo un problema, lo hago con pasión y viene ya la parte de, bueno, hago una empresa o lo hago vía persona, pero lo hago como persona física. Al final, pues vamos a tener que pagar todos impuestos y todos tenemos que pagar impuestos. Entonces, ya viene la parte de cuando llegas a un volumen, pues es, oye, pues hago una SA, una empresa, lo hago como persona física, hay ciertos beneficios, etcétera, que pues ahorita no es momento de platicarlos, pero para poder seguir creciendo, pues necesitas irle dando otra vez desde el principio, pues este orden, ¿no, hermano? Claro, o sea, cuando tú arrancas un pequeño negocio, pues eres persona física, si no, puedes ser una SA, una de responsabilidad limitada, pero también la puedes hacer en Estados Unidos, ¿no? O sea, también en Estados Unidos hay una facilidad de hacer empresas y te ayudan algunos despachos contables, como el de José Luis Millán, que tiene de los dos lados, te pueden ayudar para dar una empresa. Entonces, bueno, una incorporated, ¿no? Y así puedes tener una gama para volverlo a realidad como persona física o persona moral. Entonces, yo creo que emprender está cero limitado, ¿no? Yo creo que todo el mundo hemos nacido un poco con el miedo del fracaso. Y yo creo que aquí es lo primero que les diré. Normalmente cuando decides estar emprendiendo, pues hay algunos que a la primera le atinan, ¿no? Pero digo latina porque eso es un sueño que llevas a la realidad. Pero muchas veces no te va bien en el primero o en el segundo, o te va medias en uno y te cuesta trabajo. Platicamos en el primer capítulo que nuestro jefe, allá arriba saludado, pues arrancó vendiendo en una empresa transnacional. Él era parte de eso y con ese mismo trabajo empezó a vender fresas para dentistas. Se pensó a vender les platicábamos, una empresa que se llamaba Slim, que era de productos de limpieza para hospitales, y empezó a vender seguros y empezó a vender, y luego puso una farmacia y finalmente, pues a algunos les fue bien, otros les fue mal, los fue matando, ¿no? Y al final se quedó con el que a él le fue bien, ¿no? Que fue la industria farmacéutica. Y bueno, entonces el saber que hay una idea y claro que das el paso, hay miedo, sí. ¿Por qué? Pues porque te estás aventando a arrancar de cero, arriesgar el capital que ya tenías o el préstamo que te hicieron en familia. Entonces, sí, se tiene el miedo, pero tienes que atreverte a hacerlo y evitar por lo cual las empresas fallan. Los emprendedores, son una gráfica preciosa de por qué los que fallaron, ¿no? Y la más grande, o sea, el pie, el pedazo más grande porque fallan los emprendedores es porque crean un servicio que no quiere el consumidor. Entonces, ojo, hay veces que decimos, no, es que la gente quiere que, como la gasolinera de la película, ¿no? Que iba a ser gas a domicilio, chicos, ¿no? Bueno,
pues hay veces que no quieren ese servicio, ¿no? Entonces, normalmente hay algunos creadores impresionantes, emprendedores que han hecho productos preciosos y han quebrado. ¿Por qué? Pues porque el mercado en ese momento no quería justamente ni ese servicio ni ese producto. Entonces tengan cuidado porque ves que es que mis tacos son los mejores porque pues, yo le pongo un ingrediente que me encanta de China, ¿no? Y de repente ese sabor no es para México, ¿no? Entonces de repente haces todo un concepto alrededor de algo que no está pensando en a quién le vas a vender. El taco, el coche, el arte, ¿no? Entonces aguas. Porque esta gráfica lo que te dice es, si no escogiste bien el servicio, entonces lo que te atrae es que no buscas al equipo que necesitas, pierdes enfoque. Estás haciendo un trabajo para un cliente que no quiere eso y estás contratando sistemas y personas para este servicio. Por lo tanto, tu equipo está mal enfocado y de ahí que viene, quiebra. Entonces, creo que el primer elemento de todos los emprendedores es ir probando, le llaman a veces pivotear, ¿no? Que tu servicio sí esté funcionando con el cliente que tú querías atender. Cuando eso funciona, bueno, te vuelves imparable, ¿no? Yo creo que ese es el camino ideal. Y de ahí pues vienen unos otros tipos de retos del emprendedor, porque así como cuando arrancas la idea, ya la tenía lo que quieren, ya lo conformé, ya conseguí el capitalito, y arranco, dice Héctor, sí, pero aguas, primero chécate la marca, es para aquello, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer desde el punto de vista legal, fiscal? Y ya que arrancas, cuando arrancas bien, te enfrentas a otro problema, ¿no? Que te falta capital de trabajo. Cada peso que vendes nuevo, requieres más dinero. Y normalmente el dinero que generas no es suficiente para el ritmo con el que estás teniendo éxito en la venta. Entonces, bueno, se viene otro problema después de... No me alcanza, pero ¿cómo si ahora está llena la tienda? Es muy común que de repente digas, ¿cómo es posible? No vendíamos, ahora vendemos mucho y ahora no tengo un centavo, no me alcanza ni para las nóminas, ¿no? Y viene un tema también de control, ¿no? De control y sobre todo, bueno, yo también ahí cuando llegas a esa fase creo que es muy importante y yo igual les vuelvo a decir, no es una fórmula perfecta, pero siempre cuando llegas a esa parte yo les digo, y es muy rápido, es una lectura que te lo echas rapidísimo. Pero yo les recomiendo mucho un libro que se llama El Océano Azul, que justamente habla mucho de ese tema. Y el resumen, pues básicamente es ese, ¿no? Que pues el océano rojo es aquel mercado donde todo es nada más precio. Entonces sí, a lo mejor puedes tener una marca de licor que como el Bacardí blanco que se vende muchísimo. Pues sí, se vende muchísimo, pero tienes una competencia feroz que van a comprar por volumen y nunca le vas a poder llegar tú a eso. Entonces, claro que se vende, pero ¿por qué te lo van a comprar a ti? ¿Cuál va a ser tu diferenciador? Entonces, entras a un océano donde, como dice Ernesto, pues entre más vendes, más dinero necesitas para tener tu bodega llena y cuando te das cuenta dices, oye, y por querer vender, entonces ya le di crédito a este cuate y mira, y ya le di hasta consignación y de repente... pues ya no te salen los números, vendes un chorro, pero entonces ya llega un momento en que no te están pagando a tiempo, no le puedes pagar a tu proveedor, ya la bodega está medio vacía porque ya no te puedes resurtir y resulta que el proveedor ya te está cobrando y tú no le puedes cobrar a tu cliente. Entonces, cuando entras con productos que nada más los vendo porque ya existen, pero el precio es lo que marca a quién se lo compran, pues como emprendedor es una posición muy difícil porque te estás enfrentando a monstruos. Y el océano azul es realmente decir, oye, bueno, ¿cómo puedo encontrar un producto que yo haga o que pueda encontrar en algún lado o un servicio que me dé un margen mucho más amplio? Para que entonces de lo que yo venda sí me quede más dinero, para que entonces eso yo lo pueda invertir en control, en tecnología, en mejorar los procesos o si ya estoy dando esa parte, pues tener el talento que yo siempre recomiendo mucho. Si tú tienes una forma de ser, pues trata que tu equipo te complementen, que no sean igual a ti. Al revés, te va a costar más trabajo, pero que sean completamente diferentes para que tengan las virtudes que tú tienes, pues que en tus defectos te lo ayude otra persona también a tener esa virtud que tú no tienes, porque seguramente va a ser bueno para algo, pero no va a ser bueno para todo. Entonces, lean mucho ese libro del Océano Azul porque les va a ayudar mucho a decir, híjole, ¿a qué me enfrento? Y eso pasa hoy mucho, le pongo el ejemplo de que cuando no hay mucha barrera de entrada en algún negocio, que es muy fácil de entrar, pues el tema es que a mucha gente dice, pues siempre hay una frase, ¿no? Que dicen,
también está en inglés y en español, pero que en español es el tema de ¿cuál es el mejor negocio? Pues el de tu vecino, porque crees que el negocio de tu vecino funciona perfecto, gana un chorro de dinero y que el tuyo no. Pues no, o sea, el tema es que cada uno va desarrollando el negocio que tienes o la idea, pero tienes que llevar al punto de decir, oye, bueno, si voy a hacer algo que nada más compro y vendo, pues sí tienes que saber que vas a tener que tener más capital y más capital. Si tú produces o haces algo diferente, pues vas a tener un poco más de margen, que entonces es muy importante invertir en los procesos, en el personal o en el control. Y bueno, ¿dónde se puede emprender, no? Digo, es padre un poco de vista un poco más holística del mercado emprendedor, porque tú puedes emprender adentro o afuera de una empresa. Es decir, tú puedes estar trabajando en una empresa y puedes emprender adentro de la empresa, del corporativo, o puedes emprender afuera. Entonces tú puedes decir, tengo una idea y me voy a salir de la empresa y voy a emprender mi propio negocio. O puedes convencer a la empresa y emprender adentro de la empresa, que normalmente se convierte en una división nueva o inclusive en un spin-off que le dicen, que es una empresa nueva que sacas de esta misma compañía. Entonces por eso van a ver ustedes algunas multinacionales que tienen varios nichos de negocios en varias empresas. Ahorita pues, siempre es común hablar de Amazon, pero Amazon nació con un producto que eran los libros, luego los discos y luego todo, pero era Amazon para vender, ¿no? Desde su Kindle, ¿no? Pero hoy tiene a Kindle por separado. Hoy, pues ahora tiene todo el negocio de los servidores, que es el más grande que tiene, más grande que el propio Amazon de ventas. En la renta de servidores es el verdadero negocio de Amazon. Y acaba de lanzar Alexa, alexa.com, que es inteligencia artificial aplicada en la compra. Entonces dices, bueno, ¿qué pasó? Pues que el señor creó la visión, emprendimiento en su gente adentro. Y cuando algo funciona, pues ayuda a su desarrollo y lo separan y hay otro director general, seguramente con las acciones, como emprendedor, como el fundador de esa otra. Entonces, se puede emprender, me salgo y hago mi empresa, o me vuelvo creativo y trabajo con mi empresa y creo adentro de la empresa. Yo creo que eso es bueno verlo porque a veces decimos, sí, me contrato, no me contrato. Bueno, son etapas, eso te contratas, pero puedes emprender adentro o afuera. Y cuando dices emprender, pues claro que piensas en una empresa, pero no que va a ser mi empresa, va a ser mi sustento, pero también está el tercer sector, las organizaciones sociales, donde puedes emprender como Ashoka o puedes emprender como Banco de Alimentos. Y es un emprendimiento completo, 100% con los mismos retos, pero sin fines de lucro. O puedes estar del otro lado y decir, bueno, pues hay quien en algunos países, no voy a hablar del mío para no meterme en problemas, han hecho un nuevo partido político y ha sido pues lo que ha renovado a aquellos cuates y decir, bueno, aquí, ¿por qué? Porque tenía una idea, un concepto, un mercado, que había algunos votantes, porque algo estaba mal hecho o alguien lo podía hacer mejor. Entonces, se puede hacer en lo social, se puede hacer en la empresa, se puede hacer en en la política y pues lo puedes hacer en una universidad, lo puedes hacer en la educación. Creo que es en todos lados y en la edad lo tocamos el día del capítulo anterior. Pues digo, yo veo chavos que a los 18, 20, 23 años ya tienen unas empresas grandes, unos restaurantes grandes, y también veo, pues nuestro papá que se hizo empresario a los 44 años, ¿no? Dejando así, pateando para atrás vámonos, dejo mi empleo, tengo niños en la escuela, pero me vale, emprendo. Entonces, esos riesgos pues se dan en cualquier edad, y yo pongo siempre un ejemplo, que porque es uno de mis autores favoritos, cuando sí tengo tiempo y leo algo que no tiene que ver con esto, pues puedes leer un poco de filosofía, y está un autor que hacía novelas, Saramago, y Saramago no había escrito un libro en su vida. No, claro que había estudiado eso, claro que hacía traducciones, claro que hacía correcciones, y era muy bueno, pero nunca había escrito un libro. Lo escribió, si no me acuerdo mal, creo que a los 60 y tantos años, es su primer libro, y le dieron el premio Nobel después, casi a los 70. Entonces digo, bueno, eso es otro emprendimiento. Dije, me vale, voy a hacer mi libro. Y no hizo uno, hizo varios, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay, por donde se vea, es un motor humano poder emprender. Para ir como que recapitulando un poco, digo, porque el tema de emprender es enorme el concepto, pero creo que el consejo que les quisiéramos dar sería, pues, en primer lugar, tener esta idea, llevarlo con pasión, la parte legal que ya les dijimos, ya luego que estés en la venta, ir corrigiendo y viendo qué tienes que hacer para luego poder ir metiendo este control y meter más la tecnología y lo que ustedes quieran, ¿no? Pero ya, como dice Ernesto, pues hay diferentes áreas en donde puedes emprender, en la empresa, en lo particular, en zonas de no lucrativas como tal. Y yo ahí ya a lo mejor entrando en las cuestionantes que siempre nos hacemos como que al final de los podcasts, hermano,
Yo, por ejemplo, sí diría, oye, cuando he emprendido, ¿qué es lo que me hubiera gustado a mí que me hubieran dicho? Yo sí, la verdad, siempre pienso, y más creo que hoy en día, por las redes sociales que vemos, por el mundo que va tan rápido, y que queremos como que la satisfacción inmediata. Entonces a mí sí me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho, oye, cuando emprendes tienes que ser paciente. Paciente para darte cuenta de que te estás equivocando, pero paciente de que sí, por supuesto, y ojalá todos aspiramos a que si hablas, por ejemplo, hace ratito que hablabas de las criptomonedas, pues digo, están las criptomonedas y Bitcoin y Ethereum que son muy grandes, pero hay un sinfín de proyectos que también no han funcionado. Ahora hay hasta meme coins, ¿no? Pero hay gente que se ha hecho multimillonario con los meme coins, una tal Shiba, por ejemplo, que pues entras en el momento, vendes y te sales y entonces ya no es tema de coins, sino es un tema de trading, pero es muy difícil entrar ahí. Entonces es muy difícil. Digo, va a haber casos, pero es muy difícil que de la noche a la mañana te vuelvas multimillonario. Hay que ser pacientes, hay que decir, bueno, voy con mi idea, la pruebo, la mejoro, voy encontrando también esta parte y creo que también es muy importante otra vez, pues que tengas esta mentoría, ¿no? Entonces, a veces pensamos que con la mentoría es muy cara, o que no hay forma. Entonces, yo creo que ahí tu hermano eres, vaya, has participado mucho con Endeavor y con diferentes tipos de mentorías que creo que sería también como una parte importante para el emprendedor, de decir, oye, ¿dónde me puedo acercar? Yo ya traigo esto, pero ¿quién me puede ayudar? Porque a veces pensamos que, hijo, va a ser carísimo esa asesoría, ¿no? Sí, bueno, fomento al emprendimiento, creo que hay en todos lados. He participado desde el Grupo Proactivo, Endeavor, la Universidad de las Américas, un chorro de lugares. Y, y creo que hay muchísima bibliografía gubernamental de las universidades, pero sí échense un clavado en Endeavor. Endeavor es mundial, la oficina matriz es Nueva York, pero la segunda mejor oficina del mundo yo creo que es la de México, la que lleva Vincent Esperanza. Y entonces ahí pueden ver qué industrias están caminando, en qué estados más, cómo emprenden, quién tiene riesgos de emprender. Y el propio Endeavor tuvo un proceso de emprendimiento, ¿no? Porque Vincent estaba en Puebla, en las Américas, y pues era como una idea de traer esa empresita acá, como una mini franquicia del Endeavor de allá. Y pues lo que se apoyaba en ese primer, híjole, yo creo que tiene 20 años, yo creo que 18, 15, no sé, que llega aquí con Vincent y lo que hacían era apoyar el emprendimiento de pequeños negocios, de abrir una panadería o las señoras que trabajan. Hoy ese mismo Endeavor lo que tiene son unicornios que valen $1,000 millones y apoyó a empresarios como Kavak, apoyó a empresarios como Click. Bueno, todos estos empresarios pasaron por un proceso de emprendimiento. Entonces, eso no cuesta. La mayor parte de lo que hace Endeavor es un servicio social, ¿no? ¿Para qué? Porque se cree que, o la filosofía es, cada vez que yo invierto en un emprendedor, él genera una dinámica en la economía, genera empleos, hace crecer el PIB. Por lo tanto, la mejor labor social que puedo hacer es poner un peso para que alguien multiplique en 1,000 empleos. Entonces, cáiganse a Endeavor, busquen la información, hay un chorro de bibliografía, estudios, y cuando alguien pone una pequeña empresa y empieza a crecer, pues te acercas a estos proyectos que dicen, yo te ayudo. No es que te den dinero, no, simplemente te acercan a estos expertos para que puedas ir trabajando. Entonces creo que sí hay un acompañamiento de los emprendedores formal y nos da miedo ir porque es otra vez pena. Y si estoy muy chiquito para ellos, y si no es digital, y si no me ven bien, pues es como todo, tienes que atrever, y tienes un negocio, pues llévalo y preséntalo y te van a ayudar a que lo vayas, yo le diría sofisticando, pues, siendo un poco más ordenado en el proceso empresarial. Así que tú dices, si te hubiera gustado que alguien te dijera, esto es paciente, ¿no? Sí. Creo que es algo que yo sí también se los dejo, salvo los malos dineros, que de esos no hablamos acá, ¿no? Que se multiplican de repente, ¿no? El proceso de emprendimiento siempre hay alguien atrás, o varios, porque a veces hay varios cofundadores, que sí es gente muy dedicada, con mucha inteligencia, con ganas de resolver algo, y que inventan ya sea un cohete a la luna o una taquería, pero sí es gente que hace eso, pero a partir de ahí es un proceso de resistencia, ¿no? Sí. Tienes que ir ajustando muchas cosas y todos ellos pasaron por etapas de sufrimiento, ¿no? Para llevar su empresa al tamaño de las que hoy conocemos. Entonces, qué padre tener esta agencia de coches. Sí, pero hay una trayectoria de 35 años para estar en la posición en la que están. Entonces, esa paciencia es muy importante en el emprendedor, que
No siempre es de miles de años, no, tampoco crean que vamos a llegar aquí con de los dinosaurios a hoy como evolución, pero sí tienes que tener una claridad de que las cosas no aparecen así del cielo nada más. No es generación espontánea. Sí, y yo para terminar, pues les diría, si eres más chavo, no te esperes siempre a decir, ya hasta que tenga tal dinero lo voy a hacer, porque nunca vas a tener el dinero suficiente, pero también soy fiel creyente que el ser emprendedor no tiene edad, y si también tienes 80 años y quieres emprender, se vale, porque tienes la experiencia de ya toda una vida y que seguramente detectaste qué hace falta, ¿no? Entonces creo que el emprender no tiene edad, simplemente lo que se necesita es motivación. Y yo les diría que puedes tener o no tener socios y puedes o no tener equipo. Entonces yo creo que es algo que hay que pensar siempre cuando vas a empezar un negocio. Hay veces que tienes que hacerlo tú solo y tienes que arriesgarte y tienes que montarlo tú solo. Pero también hay veces que tienes que hacerlo con un cofundador que es tu partner con el que puedes equilibrar esta know-how de hacer un producto. No tiene que ver con los inversionistas. Ojo, yo quería cerrar con esto. Si tú emprendes, igual y emprendes con alguien más porque lo hicieron juntos o no sé, pero tienes que emprender o emprender tú solo, y el dinero pues lo consigues aparte. El capitalista viene por separado del emprendedor. Nunca lo mezcles, sino como dices, no te esperes a tener dinero para emprender. Emprende, ponte un día es la exitosa y el dinero te va a llegar para que lo puedas hacer, sea por préstamo, por accionistas, por familia, lo vas a poder hacer. Entonces, un tema importante es, ¿lo hago solo o tengo un cofundador? Y después es, cuando empiezo a caminar, ¿con qué equipo, qué gente empieza a acompañarme? Pues sí, contratada por nosotros, pero con el mismo perfil. Así que emprender se vuelve algo de me animo, me atrevo, y se vuelve complejo y divertido. Así que no se echen para atrás. Láncense a invertir su cerebro en una buena idea. Pues bueno, amigos, amigas, espero que estos tips de alguna forma les ayuden. Volvemos a repetir que no es una fórmula, es lo que nos ha ido dando el tiempo y un poco la experiencia. Hemos tenido éxitos, hemos tenido fracasos, pero el chiste es no tenerle miedo, tener pasión, tener paciencia y aventarse, ¿no? Así que, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Que estén muy bien. Hasta luego.